Cambiamos de tema porque, como cada año, miles de peregrinos procedentes de la ciudad de Toluca visitaron el templo mariano más grande de América, el segundo del mundo, sí, la Basílica de Guadalupe. Y Eric Pinto nos tiene el reporte, vamos. Miles de peregrinos guadalupanos procedentes de 12 municipios de la periferia de Toluca en el Estado de México se dieron cita en la Basílica de Guadalupe. Celebran la 81ª edición anual de la peregrinación de ciclistas. Desde hace varios años, don Jesús participa en esta peregrinación. Más que nada es una motivación para uno mismo porque cumple uno sus metas, sus logros y el trayecto de la bicicleta, que no es nada fácil. Saliendo del municipio de Lerma, le toman 4 horas llegar a la Basílica de Guadalupe. El trayecto lo disfruta por los paisajes que recorre. Y lo mejor de todo es que de recursos económicos no requiere suficientes. En recursos yo creo que es muy poco lo que gastamos, nada más es por ejemplo, el regreso, en llegar y comer algo por ahí, unos 500 pesos que gastamos en promedio. Raúl tiene más de 23 años participando en la peregrinación. Es originario del municipio de San Felipe del Progreso en el Estado de México y para él la procesión tiene un gran significado. Pues más que nada mi fe, la salud, el poderme levantar día a día con el entusiasmo de ver este hermoso día, este hermoso sol. Más que nada eso, el bienestar de mi familia, el bienestar de todo el pueblo, el bienestar de todos mis compañeros. Bajo el sol, esquivando carros, cruzando avenidas y calles peligrosas, miles de peregrinos celebraron una edición más de la peregrinación anual de ciclistas procedentes de varios municipios cercanos a Toluca, Estado de México. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.